El tipo de cambio en Uruguay volvió a caer la semana pasada y se ubicó al cierre del viernes en 37 pesos con 50. Este comportamiento del dólar en los últimos días continúa lo que ha sido la tendencia bajista más general de los últimos meses. De hecho, el tipo de cambio en nuestro país se ubica actualmente 6% por debajo de los niveles de cierre del año pasado. ¿Qué causas hay? ¿Qué elementos estuvieron detrás de la caída más reciente del dólar? ¿Cómo queda parado Uruguay en términos de su competitividad? ¿Qué puede esperarse para los próximos meses? Bueno, en busca de respuestas a estas preguntas, estamos con el economista Luciano Magnífico de la consultora Exante. Luciano, buen día. Buen día, Emiliano, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Te parece si empezamos haciendo un repaso general de lo que ha sido el comportamiento del dólar en los últimos tiempos? Perfecto, Emiliano. A ver, en primer lugar, y como bien decías al principio, el tipo de cambio en Uruguay cerró el viernes en 37,5 pesos, pautando un descenso de 3% en lo que va de junio, y también ubicándose en su mínimo en términos nominales desde el principio de 2020, recordemos que era en la antesala de la llegada del COVID a nuestro país. En ese sentido, el dólar en Uruguay acumula una caída de más de 6% frente a los niveles de cierre de 2022, lo que se adiciona al descenso que ya había mostrado el año pasado, que había sido de más de 10% en el conjunto del año pasado. Obviamente, como siempre decimos, las razones detrás de la caída del tipo de cambio en Uruguay son diversas y derivan tanto de lo que son factores externos como internos. Vayamos primero, si te parece, por los factores externos. ¿Cómo se ha comportado el dólar a nivel internacional? ¿Qué ha pasado en el mundo en las semanas más recientes? ¿Se ha visto un descenso global generalizado? Bueno, en términos generales, el dólar a nivel internacional también ha tendido a debilitarse de forma generalizada frente a las referencias que solemos seguir en Exante. Si tomamos como referencia, por ejemplo, la evolución de fines de mayo y empezamos por lo que son los países desarrollados, tenemos caída del dólar de 3% frente a lo que son las monedas de Australia y Canadá, de 2% frente al euro, la libra esterlina, el dólar neozelandés. Sigamos a lo que son monedas de los países emergentes, destacaron los descensos del dólar de 6% respecto al real de Brasil, al peso colombiano, un poco menos respecto a la moneda de Sudáfrica, por ejemplo de 3% respecto al peso mexicano. Ahí quizás las dos principales excepciones a esta tónica más recientes fueron los aumentos del dólar frente al yuan chino y al yen japonés. De todos modos, en líneas generales, si yo tu pregunta, es claro que la caída más reciente del dólar en Uruguay está en línea con lo que vienen siendo los movimientos internacionales. Aunque como discutimos en otras oportunidades, esto no siempre tiene que ser así. De hecho, en el conjunto del año pasado, el dólar en Uruguay cayó, como decía antes, mientras en el mundo se fortaleció de manera muy extendida. Así que bueno, vamos anotando. Queda claro que parte de la explicación de estos movimientos recientes viene dada por el contexto externo. Una parte. Ahora, ¿qué podemos decir respecto a los factores internos que también mencionabas? Bueno, obviamente que en periodos relativamente cortos de tiempo se hace bastante difícil medir el peso que cada factor pueda tener sobre la variación del dólar. Habiendo dicho eso, probablemente también está jugando en estos movimientos más recientes el hecho de que Uruguay sigue siendo un destino atractivo para los inversores. Las principales agencias calificadoras han mejorado la nota o la perspectiva de la nota crediticia de Uruguay en los últimos meses. El último caso fue el de Fitch Ratings, y seguimos con niveles de riesgo país muy bajos en términos históricos, por debajo de los 100 puntos básicos. Por el otro lado, y si bien el Banco Central realizó una baja de la tasa de política monetaria en su penúltima reunión del mes de abril, la instancia de la política monetaria en Uruguay aún continúa siendo decididamente contractiva. Como hemos explicado otras veces, tasas más altas en pesos hacen más atractiva en el margen para los inversores el posicionarse en instrumentos en pesos en lugar de instrumentos en dólares. Esta diferencia de tasas también presiona a la baja el valor del tipo de cambio. Bueno, salgamos ahora de los factores que están detrás de los movimientos del tipo de cambio, vayamos a las consecuencias. ¿Cómo nos deja esta caída del dólar en términos de nuestra competitividad respecto a otros mercados? Este es un tema que aparece, ¿no? Aparece cada vez que el dólar evoluciona a la baja. Sí, este es un tema que aparece bastante. Acá hay que hacer un comentario previo antes de pasar a la respuesta de tu pregunta, que solemos mencionar cuando discutimos sobre este tema en particular. En términos generales, uno podría evaluar la competitividad en precios de un país
considerando el enfoque que los economistas llamamos de paridad de poderes de compra, o lo puede hacer evaluando los llamados fundamentos del tipo de cambio a través de algún modelo econométrico. En el primer caso, cuando uno habla de considerar la paridad de poderes de compra, nos referimos específicamente a la teoría por la cual el tipo de cambio real revierte o vuelve a un determinado valor en el largo plazo. Entonces, para trabajar en este enfoque, nosotros en general utilizamos como referencia el promedio histórico del llamado tipo de cambio real de Uruguay frente a cada referencia, y vemos que tan por encima o por debajo estamos respecto de ese valor promedio. Por el otro lado, cuando uno habla de los llamados fundamentos, lo que se hace es estimar con un modelo al tipo de cambio real en función justamente de una serie de fundamentos o de determinantes. Y ahora, para bajarlo un poquito para la audiencia, ahí podemos tener fundamentos como lo que pueden ser los niveles de demanda doméstica. Cuanto más gastamos, más tiende a apreciarse la moneda local. También, de una manera, la diferencia de productividad de Uruguay frente a otras referencias. Cuanto más productivos somos, más fuerte puede ser nuestra moneda en equilibrio. Los términos de intercambio, cuanto mejoren nuestros precios de exportación, también cabe esperar una moneda más apreciada. También juega las tasas de interés reales, entre otras variables. Luego, uno lo que hace es compara el valor efectivo del tipo de cambio real contra el valor que debería tener, si se quiere, de acuerdo a esos fundamentos que recién decía. Entonces, lógicamente, el diagnóstico que se obtiene de estas técnicas puede diferir entre sí, por lo que siempre nos parece importante analizar ambas visiones. Bueno, vamos primero al primer enfoque que mencionabas, el que habitualmente tenemos más presente. ¿Qué están marcando los datos hoy por hoy? A ver, en este enfoque que como bien decís, solemos comentar en este espacio y en general con nuestros clientes, el tipo de cambio real con respecto al dólar se encuentra 25% por debajo del promedio de los últimos 50 años. 25% por debajo del promedio de los últimos 50 años. 50 años, exacto. Si vamos a la comparación con Europa, la competitividad en precios se mantiene con un desequilibrio del orden del 40% respecto a la media a largo plazo. Uruguay también está caro en dólares en relación a competidores directos en los mercados internacionales de commodities, como puede ser Australia y Nueva Zelanda, así como puede ser frente a nuestro principal socio comercial en bienes, que es China. En los tres casos, el tipo de cambio real de Uruguay se ubica entre 25 y 30% por debajo del promedio histórico correspondiente. Esto se suma al escenario más conocido frente a nuestra región, con la que tenemos niveles de precios relativos que continúan en niveles muy deteriorados hace ya un buen tiempo. Por ejemplo, si vamos a los datos más actuales, el tipo de cambio real versus Brasil se ubica más del 40% por debajo de su promedio histórico, mientras que con Argentina, si consideramos la cotización del dólar blue, el desequilibrio respecto al promedio histórico está en torno al 55%. Y si vamos al otro enfoque, al de los fundamentos, ¿coincide también en cuanto a que el diagnóstico de que el dólar en Uruguay está bajo? A ver, nosotros tenemos nuestros modelos en ex ante, pero más allá de eso, el propio Banco Central, en su último informe de política monetaria, indicó que existe un desalineamiento del orden del 15% entre el tipo de cambio real efectivo y el tipo de cambio real derivado de esos modelos de fundamentos que de alguna manera genera el Banco Central. Por tanto, lo que nos dicen los fundamentos y lo que nos dice el enfoque de paridad de poderes de compra que comentábamos antes, coinciden en que el dólar en Uruguay está efectivamente muy bajo desde cualquier perspectiva de la cual se mire. Y ya sobre el cierre, Luciano, y con todo esto que hemos analizado sobre la mesa, la pregunta es: ¿qué perspectivas manejan ustedes? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué puede pasar con el dólar en los próximos meses? Bueno, hay dos comentarios respecto a para esta respuesta, que obviamente es la que todo el mundo está esperando. Con el desequilibrio de precios relativos que estuvimos mencionando, no nos parece razonable en el mediano plazo que Uruguay pueda seguir encareciéndose aún más en dólares. Por tanto, con nuestros clientes seguimos trabajando con una proyección alcista del dólar a nivel local para los próximos 18 meses. O sea, no seguiría cayendo el dólar, empezaría a recuperar. Eso en una perspectiva de mediano plazo. Habiendo dicho eso, y siempre el pero es importante, también hay que decir que si el dólar en el mundo continúa bajando como ha venido bajando hasta ahora, con la política monetaria contractiva que mantiene el Banco Central a nivel local, es posible que en los meses más cercanos podamos registrar una apreciación adicional del peso uruguayo respecto a los niveles actuales. Es decir, habrá que monitorear en una perspectiva de mediano plazo. No nos parece razonable que Uruguay siga encareciendo, pero obviamente los movimientos de corto plazo va a depender mucho también de lo que pase a nivel internacional.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias. Hay más preguntas que quedan abiertas, Luciano. Por ejemplo, más allá de lo que acabas de señalar con respecto a lo que se vendría, lo que ocurriría, si desde el gobierno se puede hacer algo, ¿no? Si hay herramientas, si hay instrumentos que pueden o no emplearse para corregir, para acelerar esa recuperación, en fin. Pero lo dejamos para otra, ¿te parece? Perfecto. Hemos estado con el economista Luciano Magnífico de Exante esta mañana. Gracias, Luciano. Seguimos. Hasta la próxima.